Entonces Osorio Chong no lo echaron, no lo fueron, se fue antes de que lo echaran y lo fueron. Aquí está con nosotros. Nos da mucho gusto saludar a Salvador Camarena. ¿Cómo estás, Salvador? Raimundo, qué gusto estar aquí. Qué placer, hace Hola, una qué pandemia gusto. que no estabas por acá. Exacto, ya, qué bueno que ya me invitaron en persona. Oye, estamos viendo lo de Osorio Chong. Antes de empezar de meternos un poco al conflicto, ¿qué recuerdas tú de Osorio Chong como líder de la bancada del PRI en el Senado? Ah, ahí sí me agarras en curva. Y era el alegato que tenía Alejandro Moreno Alito, el presidente nacional del PRI, que pues era un presidente muy contestatario con el líder del partido, pero no muy contestatario con el gobierno. No con una agenda muy definida para realmente ponerle la pierna a Andrés Manuel López Obrador, no para hacer un contrapeso, sino simplemente una resistencia interna antes al PRI que a la administración que está hoy en el poder del Ejecutivo Federal. Supongo que estaba aterrado por algo. No creo que estuviera aterrado, creo que estaba calculando. De ese poderoso secretario de Gobernación que llegó a ser, de un gobernador recio, de un estado modesto, pero al que le sacó mucha raja política como es Hidalgo, se convirtió en un líder de una bancada que se fue opacando hasta lo de ayer, que se fue antes de que lo echaran. O sea, tú, que se fue antes de que lo echaran, Sí, efectivamente, exacto. Mejor aquí corrió que aquí me echaron. Exacto. Ahora, es un poco porque platicábamos, ¿qué le recordamos nosotros a Osorio Chong? Pues su pleito con Alejandro Moreno. Claro. En todo este tiempo, porque quienes participaban en las discusiones, los debates parlamentarios, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Silvana Beltrón, inclusive Jorge Carlos Ramírez Marín, que eran como los que más aparecían. Movían la pelota. Pero él, absolutamente clandestino en el Senado, y a veces aparecía en alguna entrevista de radio, pero fuera de eso, nada más. Me imagino, se volvió disfuncional para el propio PRI. Sí, cuando pregunta uno qué tiene Alejandro Moreno y todo el mundo contesta el control del partido. Nadie contesta grandes discursos, una gran agenda legislativa o de partido, nadie dice grandes ideas, no, dicen el control del partido. Y Miguel Ángel Osorio venía desafiando ese control, tanto que es la figura protagónica de el recurso que metieron para que no prolongue su estadía como líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Bueno, se la cobraron, porque si algo tiene Alejandro es el control, y ayer demostró que ese que es su capital no lo va a mover. Son sus prioridades. En vez de estar enfocado el PRI en una agenda legislativa para abordar la relación con Estados Unidos en tan candente momento, o en vez de estar trabajando agenda, digamos, de sustentabilidad en la Riviera Maya, con el Tren Maya, no, la prioridad es mantener el control político, y así también no solo se opacó la figura de Miguel Ángel Osorio Chong, también la presencia del PRI en el legislativo, la presencia del PRI en la Cámara Alta, Raimundo. Salvador, perdón, lo que hemos también, yo creo que visto, como dices tú, se ha opacado todo esto, y lo que nos deja ver claramente, eso sí no hay duda, es que el partido está perdido totalmente en intereses personales. Cada quien está viendo por su interés, por lo que le conviene y no más allá. Sí, y además, digamos, este control político que reforzó el día de ayer Alejandro Moreno lo va a usar para las elecciones, porque algo que se criticó esto es lo poco oportuno del movimiento. Están a punto de empezar las campañas electorales formalmente en el Estado de México y en Coahuila. ¿Y qué decide el PRI? Pelearse internamente antes que salir con todo a pues una cita crucial para su futuro. Pueden quedarse sin ninguna de las dos gubernaturas, pueden ganar una y decir, bueno, que no les fue tan mal, o no, está muy remoto, creo, la posibilidad de que ganen las dos. Pero en efecto, están en su propia batallita interna y están haciendo cada vez más irrelevante el legislativo. En la pugna con Estados Unidos, el Senado es el actor ausente. No tenemos prácticamente Senado. No existe. Todo es Marcelo Ebrard, Ken Salazar, presidente López Obrador. No existe el contrapeso legislativo, en parte porque el PRI no ha querido funcionar al respecto. Ahora, hoy leyendo un poco la prensa política, sugieren, bueno, esto es ya la negociación de Alejandro Moreno con el presidente López Obrador para entregar las elecciones presidenciales en los 2024. ¿Tú coincidirás con esto? Bueno, sin duda es un gesto al gobierno federal porque la bancada del PRI se disminuye. Las bancadas, el legislativo mexicano está diseñado para funcionar en torno a bancadas. Entonces, si estos legisladores, porque todavía está en duda que van a ser otro par de legisladores, Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga, se quedan sin partido, sin bancada, sí debilitas a la oposición. Entonces, sí es un gesto a Palacio Nacional.
tanto como un gesto ya rumbo al 2024, no, pero sí te habla de que Alito, que ya se rajó una vez, aunque él dice que él es muy valiente, pero ya cedió a las pretensiones de Palacio Nacional, ya hizo que la militarización tuviera un plazo más largo, violando el compromiso que había tenido de la moratoria constitucional con la alianza opositora, pues sí es una señal de que con Alito sí pueden trabajar. Osorio era disfuncional en ese pacto. Ahora tú dices, vamos a ver qué es lo que hacen unos legisladores. Por lo que dicen las crónicas hoy, había 3 senadores que estaban respaldando a Osorio Chong. Tú mencionaste Nueva Mayorga, que por supuesto que lo iba a apoyar. Ella viene desde Hidalgo, es parte casi de la familia política de Osorio Chong. Claudia Ruiz Massieu, que tenía una buena relación desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque en su conflicto con Luis Videgaray, Osorio es quien la rescató, y Erubiel Ávila, del Estado de México. ¿Por qué razón? Supongo por la relación que había con Enrique Peña Nieto y con Erubiel Ávila, pero no veo yo en ninguno de los casos que se fueran a ir, ni siquiera Osorio Chong. Bueno, no, y además cuando dice Osorio Chong que representa la voz de millones de priistas que están en contra de Alito, pues como los grillitos, cri, 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 ¿dónde están los millones de...? No, perdió liderazgo y es también una señal del fin del peñismo, es decir, esas 2 grandes figuras que fueron Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Hacienda, secretario de Gobernación, secretario de Hacienda, exsecretario de Hacienda vive en el exilio y ahora en el exilio político de su propia bancada, Miguel Ángel Osorio Chong. Salvador, decías, se debilita la oposición aún más, porque tampoco veíamos esta oposición tan... Sí, aún más, fuerte, porque creo que los pero símbolos... Esto la debilita más. Los símbolos cuentan. ¿Qué viste el sábado en el templete, en el meeting? 3 corcholatas sentadas, muy atentas. Un presidente con un discurso muy contundente. Nos guste o no nos guste, que tenga injerencia electoral, indebida, ilegal, ya dirán los tribunales. ¿Qué ves en la oposición? Que se están peleando en vez de estar presentando un frente, construyendo un método para seleccionar candidato. En vez de eso, están en dimes y diretes. Bueno, pues gran perspectiva para el 2024 y para este año. A ver, si no se lo querían regalar al presidente López Obrador, se la están regalando en los hechos. Claro. Salvador Cabanera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Ana, Gracias. Raimundo, muchas gracias.